Estos gigantes confiados se burlaban del físico de Canelo Álvarez. Nunca he estado tan seguro de algo en mi vida. Billy va a meter ese jab, directo a la boca. Levántate. Pero después, esos mismos terminaron cayendo. Ahí está, una tercera vez. Ese fue un golpe a la cabeza, y debería ser suficiente. Lo que venía eran momentos épicos del tapatío, enfrentándose y derrotando a rivales mucho más grandes. Conoces mi nivel, y ya verás. El 4 de mayo de 2019, Canelo Álvarez, ya consagrado como la máxima figura del boxeo, llegó al Madison Square Garden para unificar los títulos mundiales de la FIB, AMB y CMB en el peso mediano. Esa noche lo esperaba un reto complicado. Daniel Jacobs, un peleador de Brooklyn conocido como el Hombre Milagro. Jamás me he echado atrás en un desafío. Soy de Brownsville y nunca lo haré. Jacobs era un boxeador peligroso, con gran pegada y mucha hambre de demostrar que podía regresar a la cima. Como dueño del cinturón de la FIB, aprovechó cada oportunidad para provocar a Canelo, lanzando comentarios sobre su físico y asegurando que lo iba a callar arriba del ring. Hagámoslo el sábado. Todo este pesaje, todo este choque de frentes. Mañana hablaré con los puños. Para Jacobs, aquella era la oportunidad más grande de su carrera. Canelo, por su parte, mantenía la calma pese a arriesgar todos sus cinturones de campeón mediano. Lo que mostró fue miedo. Todo eso era parte de su estrategia, pero yo estoy listo. El combate arrancó con mucha intensidad. Desde el inicio, Jacobs trató de imponer su físico y aprovechó la ventaja de tamaño. El ambiente en la arena era electrizante. Jacobs se mostraba activo, con buena defensa y movimiento de cintura. Mientras tanto, Canelo buscaba abrir espacios y responder con precisión. Ambos intercambiaron golpes en corta distancia, provocando rugidos de la multitud. A medida que avanzaban los rounds, Jacobs intentaba lucirse y conectar combinaciones, mientras Canelo se mantenía firme, buscando esos momentos donde podía marcar la diferencia con su timing y poder. La pelea fue una verdadera batalla técnica. Aunque no siempre había golpes limpios, los intercambios eran rápidos y de alto nivel. Jacobs presionaba y en momentos arrinconaba a Álvarez contra las cuerdas, pero Canelo respondía con contraataques inteligentes, demostrando no solo fuerza física, sino también una pegada respetable. El combate se convertía en un duelo de resistencia. Para un boxeador común, aguantar más allá del sexto o séptimo round sería imposible, pero ambos seguían en pie. Canelo mantenía su defensa ajustada, mientras Jacobs buscaba abrir espacios y forzar el ritmo. El neoyorquino trataba de imponer presión, pero en ocasiones se descuidaba y eso le costaba. Canelo aprovechaba con ganchos al cuerpo y golpes al contragolpe, alimentando el entusiasmo del público que abarrotaba la arena. Jacobs mostraba destellos brillantes, como su movimiento de cabeza y un uppercut bien colocado que sorprendió a Canelo. Por primera vez en la pelea, logró empujarlo hacia atrás, ganando confianza y subiendo su ritmo de trabajo gracias al jab. Aún así, el mexicano siempre encontraba la manera de acortar la distancia y de volver con poder. Se notaba que ambos tenían respeto mutuo, cada uno consciente de la calidad del rival que tenía enfrente.
Jacobs demostró tener una gran resistencia, absorbiendo golpes duros y respondiendo con entereza. La pelea fue cerrada, con episodios de dominio alterno. Jacobs buscaba aprovechar cada resquicio, pero Canelo se mantenía sólido, firme en su estrategia. Después de 12 asaltos intensos, la decisión quedó en manos de los jueces, y los tres coincidieron. Victoria para Canelo Álvarez por decisión unánime. Otra defensa exitosa de sus títulos en el peso mediano. Tras convertirse en campeón mundial unificado de peso mediano, Canelo Álvarez se preparaba para un nuevo reto histórico. El 8 de mayo de 2021, en el estadio de los Dallas Cowboys y frente a más de 70.000 aficionados, buscaba convertirse en campeón indiscutido del planeta. Ya tenía 4 de los 5 cinturones de la división, y solo le faltaba uno, el de la OMB, en manos del británico Billy Joe Saunders. Saunders llegaba invicto, con marca de 30 victorias y 0 derrotas. Pero lo que más llamó la atención en la previa no fueron sus estadísticas, sino su actitud arrogante. Él, su padre e incluso su nuevo entrenador, Tyson Fury, mostraron un desprecio absoluto hacia Canelo. Mi amigo Billy Joe lo va a destrozar, le va a dar una paliza brutal. Cuando gane, verán quién tenía razón. A esa provocación se sumaban las polémicas de Saunders fuera del ring, sanciones por comentarios sobre violencia doméstica y hasta un antecedente de dopaje. Pero esa noche, lo que contaba era lo que podía hacer arriba del cuadrilátero. Y en los primeros compases, Saunders dejó claro que no había llegado solo a hablar. Usó su jab con inteligencia y hasta conectó un par de uppercuts sólidos. Se veía confiado, moviéndose ligero, evitando la derecha de Canelo y tratando de imponer su boxeo. Cada golpe del mexicano sonaba fuerte en la arena y poco a poco fue desgastando la movilidad de Saunders. El británico trataba de mantenerse agresivo, lanzando combinaciones y confiando en su guardia baja para provocar. Pero eso era un error. Frente a un peleador como Canelo, los descuidos se pagan caros. Con el paso de los rounds, el mexicano comenzó a dominar. Su presión constante, su defensa sólida y sobre todo sus golpes de poder empezaron a inclinar la balanza. Los fans lo notaban. Cada vez que Canelo conectaba, la multitud explotaba. Saunders aún mostraba destellos de confianza, pero la pelea se estaba transformando. Canelo ya había encontrado el ritmo, y eso significaba que el británico estaba entrando en territorio peligroso. Canelo Álvarez demostró una vez más por qué es considerado uno de los peleadores más inteligentes del boxeo. Ante un Saunders confiado y con demasiados juegos mentales, el mexicano mantuvo la calma y fue trabajando con golpes certeros al cuerpo y combinaciones explosivas. La presión fue creciendo hasta que en un momento decisivo, Canelo conectó un golpe brutal que dejó a Saunders sin respuestas. El británico, que había llegado con tanta arrogancia, terminó pidiendo a su esquina que detuvieran la pelea. Y así fue. Canelo ganó por nocaut técnico. Esa derrota significó el fin para Saunders, que se retiró del boxeo con una bolsa millonaria, pero también con una gran lección. En su búsqueda por seguir escribiendo historia, Canelo se enfrentó a otro británico, Callum Smith, campeón mundial invicto, considerado por muchos el mejor supermediano del momento. Smith, con gran estatura, alcance y técnica depurada, llegaba tras haber derrotado a George Groves y con defensas exitosas de su cinturón. Desde el inicio, el inglés intentó mantener a Canelo a raya con su largo jab, pero el mexicano no tardó en romper la distancia y convertir la pelea en un duelo de demolición. Cada vez que Smith lanzaba un golpe, Canelo respondía con combinaciones al cuerpo, buscando desgastarlo poco a poco.
committing to that long, strong jab that he has. Smith is very experienced, something to going in and fight. It can sap you of energy. Canelo. El británico intentaba mantenerse disciplinado, usando uppercuts para frenar la presión, pero Canelo absorbía esos impactos y seguía avanzando. La diferencia estaba en la potencia. Mientras Smith lanzaba para sumar puntos, Canelo conectaba para lastimar. Con gran movimiento de cabeza y precisión quirúrgica, Álvarez fue tomando el control del combate, dictando el ritmo y conectando derechas sólidas al cuerpo y a la cabeza. KG couple of rounds, Smith needs to be more effective with that jab. There's some you did felt. Round tras round, la balanza se inclinaba más a su favor. Callum Smith, pese a su técnica y valentía, no podía detener la embestida del mexicano. Canelo ya había descifrado el combate y estaba claro que buscaba un triunfo categórico para seguir ampliando su legado. Callum Smith era alto, fuerte y con un alcance que parecía imposible de superar. Canelo with the hook brings the power to this. Being muscular and he's explosive because both of them are very good at counterpunching. Punch out there to use as a blinder and Sergio uppercut in this round. Campeón del mundo en el peso supermediano, muchos creían que su físico y técnica podrían frenar al mexicano. Pero desde el inicio, Canelo mostró respeto, sí, pero no miedo. Smith trató de imponer su jab largo y algunos uppercuts bien colocados. Sin embargo, cada vez que intentaba marcar distancia, el tapatío la rompía con combinaciones duras al cuerpo. La pelea se convirtió en una prueba de resistencia. Smith conectaba golpes, pero Canelo absorbía, avanzaba y respondía con mayor potencia. El británico intentaba mantenerse de pie, pero en los asaltos intermedios ya era evidente que estaba desgastado. Round tras round, Álvarez acortaba la distancia, conectando derechas plenas al cuerpo y ganchos al rostro. Smith hasn't imposed the side. Smith. Also, Sergio nice uppercut there by Canelo. When he blocked that right hand, that's good uppercut from Canelo. It drove him to like Canelo. It's because any openings he hasn't gotten respect from occasion. Smith, agotado y herido, resistía como podía. Incluso se habló de una lesión en su bíceps izquierdo, producto del castigo constante que recibió. We've seen this with Kovalev. He didn't throw such a tight package, and then when you throw a shot, even Chavez Jr., if you remember that, what make you want to not punch? Good combination there by. Al sonar la campana final, no había dudas. Canelo Álvarez había dominado de principio a fin y se llevaba la victoria por decisión unánime. But of course, he looked tremendous here tonight against a very game and classy Callum Smith, superstar. Con este triunfo, se convirtió en campeón en 4 divisiones distintas, consolidándose como el rey absoluto de los supermedianos. Pero su ambición no se detenía ahí. Ya había superado a rivales de élite como Jacobs, Saunders y Smith, y ahora el reto era seguir subiendo. El 15 de diciembre de 2018, Canelo ya había sorprendido al mundo cuando subió 2 categorías para enfrentar al británico Rocky Fielding en Nueva York. Fielding, de 1,85 metros de estatura y un alcance imponente, llegaba confiado, con 5 años invicto y con la corona de peso supermediano. Se sentía intocable. Para él, la pelea representaba el mayor día de pago de su vida. Cuando me dijeron que Canelo quería pelear conmigo, yo respondí sin pensarlo. Sí, era la oportunidad más grande que podía tener. Lo que Fielding no imaginaba era lo que vendría una vez que sonara la campana. Canelo Alvarez is strong, he's versatile. He can hit you and hurt you with any shot. Rocky Fielding tenía un plan sencillo: mantenerse a distancia y usar su mayor alcance para controlar la pelea. Pero apenas comenzó el combate, todo se derrumbó. Canelo, paciente y calculador, atacó con inteligencia. En el primer asalto, un gancho perfecto al hígado obligó a Fielding a arrodillarse. Era el inicio de una noche corta. El británico intentó responder con su jab y combinaciones, pero Álvarez mezclaba sus golpes con precisión quirúrgica. Uppercuts,
ganchos y, sobre todo, castigo al cuerpo. He's not doing the same things over and over. Mix up the combinations, and that confuses your opponent. Cada vez que el mexicano conectaba, la multitud se estremecía. Round tras round, los ganchos de izquierda al hígado fueron destrozando la resistencia de Fielding. Tras la segunda caída, el campeón inglés comenzó a preguntarse qué hacía allí. La diferencia de calidad era abismal. En el tercer asalto, una nueva ráfaga lo mandó otra vez a la lona. Hard hook by Canelo. Right now, Canelo has seen a white canvas, as you see, marking up Rocky Fielding. Fielding miraba a su esquina en busca de respuestas, pero no había salida. La secuencia final llegó con otro demoledor golpe al cuerpo. El árbitro detuvo la pelea. Canelo Álvarez se coronaba campeón mundial supermediano, subiendo 2 divisiones y dejando claro que podía derrotar a rivales más grandes y fuertes con base en poder y estrategia. El mensaje estaba claro. Canelo no tenía límites. Su ambición lo llevó a buscar más gloria, y el siguiente reto sería aún mayor. En 2019, el mexicano dio un salto histórico al enfrentar al campeón semipesado Sergey Kovalev, apodado Crusher, un hombre con un jab demoledor, tamaño superior y experiencia de sobra en la élite. Kovalev venía de una dura batalla contra Anthony Yarde apenas 3 meses antes, pero aún así muchos lo veían favorito por su alcance y pegada. Para los analistas, era una pelea de pronóstico reservado, un 50-50. Desde el inicio, el ruso intentó mantener la distancia con su jab. Más alto, más largo, parecía controlar el ritmo. Canelo, sereno, observaba, absorbía y contraatacaba con calma. Change of angle could find a way through this defense. Canelo just making Kovalev work here. These are shots he wants to do in another. His experience. Poco a poco, el mexicano empezó a ajustar ángulos, buscando abrir la guardia de Kovalev. Su estrategia estaba clara: aguantar la presión, desgastar al rival y esperar el momento justo para atacar con toda su potencia. Good left hook. Every time he throws that right hand on left. Combinations from En el 10º asalto contra Sergey Kovalev, todos creían que el ruso se llevaría la victoria gracias a su tamaño y a su jab dominante. Pero en ese momento, Canelo Álvarez se transformó en una bestia diferente. Un gancho de izquierda, seguido de una derecha fulminante, estrelló al gigante contra las cuerdas y lo apagó por completo. El knockout fue hipnótico. Un golpe que cambió todo. Las tarjetas iban igualadas, pero no importó. Canelo lo resolvió con la contundencia de un campeón absoluto. Después vino Avni Yildirim, el llamado Señor. Robot. Un rival al que muchos temían, pero que terminó siendo un blanco fijo para la artillería de Canelo. Uppercuts, ganchos al cuerpo, derechazos en ráfaga. Hasta que la esquina pidió detener la masacre. Así, el mexicano volvió a demostrar que no hay gigante que pueda resistir su poder, su estrategia y su voluntad indomable. Estos son los momentos que hicieron de Saúl Canelo Álvarez una leyenda viva del boxeo, un destructor de campeones, un cazador de gigantes y el referente indiscutido de una era. Si disfrutaste este viaje por las noches más brutales de Canelo, no olvides suscribirte a KO Técnico y dejar en los comentarios ¿cuál fue tu pelea favorita de todas estas? Hasta la próxima. Y que tengas un gran día. Y